Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y aquí estoy muy atento a todo lo que puedan eh, requerir. Entonces, ¿cuál es el objetivo para el día de hoy? El objetivo es que podamos entender cómo es el proceso de desarrollo de un medicamento y cómo esto finalmente entra a un estudio clínico y cómo es la evaluación. O sea, estos son unos procesos muy largos, muy cuidadosos, tratando al máximo, teniendo todas las precauciones para que no tengamos absolutamente ningún problema colateral. Entonces, para empezar, pues hablemos de qué son las enfermedades huérfanas, ¿no? Y cuál es el problema con las enfermedades huérfanas. En principio, hay algunas diferencias en las definiciones según el país, pero pues nosotros consideramos que son aquellas condiciones de salud que son muy raras y que se presentan en menos de uno en cada 5.000 personas. Estamos hablando de uno en 10.000, uno en 100.000, uno en 1.000.000, en 2.000.000. Y pues esto trae entonces varias dificultades, ¿no? Algunas de estas dificultades es que tratándose de casos tan raros, es difícil que alguien quiera hacer una investigación sobre estas enfermedades. Estamos hablando, por ejemplo, de diabetes, pues obviamente una investigación en diabetes, pues va a poder beneficiar a millones de personas, pero pues este no es el caso. Y entonces la financiación para estas investigaciones, para el desarrollo de medicamentos, eh, es, eh, es bastante difícil y por eso pues se han desarrollado eh, leyes para poder apoyar y para poder estimular a los investigadores, a las farmacéuticas y a muchos estamentos de salud para que nos puedan entonces apoyar para poder entonces beneficiar a estas personas. Porque es que las enfermedades huérfanas, pues en conjunto no son tan raras, pero individualmente sí lo son. Entonces, estamos hablando de que se han reportado más de 7.000 enfermedades huérfanas, casi que cada semana vemos nuevos reportes de alguien que describe alguna nueva enfermedad. Y pues en Colombia también hemos identificado un número muy importante, inclusive hemos encontrado enfermedades que no habían sido descritas previamente. Bueno, entonces, ¿por qué es importante? Porque tenemos que dar atención a todas estas personas porque producen discapacidad y esto puede ser también una carga social compleja. También tienen que tener los cuidadores que los ayudan, las familias, y pues tenemos que apoyarlos en todos estos procesos. Y por eso es importante que podamos desarrollar entonces terapias para mejorar la calidad de vida de los pacientes y en lo posible, lo ideal sería que pudiéramos realmente tener una mejoría sustancial. Bueno, entonces para esto hablemos de qué es un ensayo clínico. Entonces, esto es un proceso muy largo. Eso todo tiene que estar con el visto bueno de los comités de bioética. Lo más importante aquí es que durante el proceso no se haga daño absolutamente a nadie. Pues todos estos procesos son vigilados por los comités de bioética y estamos hablando desde todos los ensayos preclínicos. Muchas veces estas investigaciones antes de entrar al ensayo clínico pueden durar más 10 años, 20 años. Hay procesos increíblemente
largos. Y en esto se hacen estudios de todo tipo, investigaciones de los medicamentos en el laboratorio, se hacen ya en pasos posteriores cuando ya se considera que puede llegar a ser útil este medicamento, se hacen en modelos que pueden ser celulares o animales. Esto es eh, viendo cuál es el efecto que produce el medicamento sobre los animales. Y eh, entonces, cuando tenemos que no hay efectos secundarios que puedan ser deleterios para los pacientes, entonces ya podemos considerar entrar entonces en un ensayo clínico. En algunas circunstancias, esto se hace para mejorar una terapia previa, si existe otro medicamento, pero que no es suficientemente útil, entonces se trata de mejorar, o en muchos casos es que no existe un medicamento para el manejo de esta condición de salud. Bueno, entonces, ¿cuál es el beneficio para los pacientes? Entonces tenemos que esto finalmente es para los pacientes y los pacientes entonces pues deben estar involucrados en eh, todas estas fases, son quienes se van entonces a beneficiar. Entonces, ¿qué se hace? Si el paciente entra en un estudio, entonces va a tener la posibilidad de entrar de una manera temprana a beneficiarse entonces de estos medicamentos. Y algo muy importante es que el beneficio no es solamente para él, el que entra, sino es para otras personas que están probablemente padeciendo el mismo o un similar problema de salud. Como ya habíamos mencionado previamente, después de que ya se ha pasado la fase de ensayos de laboratorio, de ensayos en animales, y tenemos ya evidencia que puede ser útil en tratamiento, entonces entramos en en el ensayo clínico y vamos a tener 4 fases y vamos a explicar de qué se trata cada una de ellas. Entonces, la fase 1 tenemos que dura entre 1 y 2 años. Típicamente se hace entre 20 y 100 personas. Aquí muchas veces invitan a personas sanas que quieran contribuir con esto para que reciban entonces el fármaco y se evalúa, entonces se les hace un seguimiento muy cercano para evaluar si tienen algún efecto colateral, cuál es la dosis segura y efectiva para el fármaco, evaluar cómo es mejor administrar este fármaco, si entra mejor al organismo por vía oral o si es inyectado eh, intramuscular o por una vena, o puede haber varias vías. Bueno, si logramos después de 2 años superar esta fase, eh, entonces de seguridad y vemos cuáles son las dosis adecuadas, entramos entonces a la segunda fase. Aquí puede aumentar inclusive el número de pacientes, puede ir hasta 300 personas si existen, porque hay muchas enfermedades en las cuales el número de pacientes es muchísimo menor, entonces realmente lo que haya disponible, y aquí ya pueden ser entre los pacientes con la enfermedad, y se va entonces a evaluar si el medicamento es eficaz y si es seguro. Se va a hacer un monitoreo permanente, diario, para asegurarse de que no tenga un efecto adverso. Y mediante diferentes métodos
puede ser de pruebas de laboratorio, puede ser también imágenes diagnósticas como radiografías, resonancias, etcétera. Se va evaluando si es entonces efectivo en los pacientes, si es efectivo y si es seguro. Si después de pasar esta fase 2 vemos que todo va bien, podemos entonces entrar en la tercera fase. Entonces, en la tercera fase, pues ya tenemos una evidencia de que el medicamento es útil y aquí vamos a hacer un estudio, generalmente se hacen mucho más controlados. Entonces hay un grupo que recibe el medicamento y otro grupo que no lo recibe. Y se evalúa si hay una diferencia entre estos dos grupos. Si la diferencia es positiva y hay mejoría en los que reciben el medicamento, entonces ya podemos entonces pasar a usar el medicamento, comercializarlo para que los pacientes se puedan beneficiar de él. Y entramos entonces en la fase 4. La fase 4 es la fase en la que ya quedan todos los medicamentos que ya se utilizan comercialmente, que se pueden adquirir, puede ser en una farmacia o pues en casos especiales se pueden obtener de las farmacéuticas. ¿Cuál es la idea? Esto es indefinido, puede durar lo que sea 5 o 10 años y si llega a aparecer algún efecto adverso, entonces se hace una reevaluación y se decide si ese medicamento se va a seguir utilizando, si hay que cambiar la dosis, qué hay que pasar. Entonces son las 4 fases. Como pueden ver, esto es muy riguroso para poder entrar en el mercado un medicamento. Tenemos el mayor rigor posible para poder entonces tener la máxima seguridad y la máxima eficacia que podamos tener hasta a ese momento. Bueno, entonces veamos algunos hechos sobre los ensayos eh, eh, clínicos, ¿cierto? Los ensayos clínicos son realizados siempre entonces en personas que acceden voluntariamente, que después de haber conocido en detalle cómo es el proceso, qué efectos potenciales podría tener y qué beneficios entonces entran al proceso. Bueno, esto se trata entonces de que se mejore entonces la calidad de vida. También sabemos que eso tiene que tener medidas de control no solo de los comités bioéticos, sino también gubernamentales. En nuestro caso, pues tenemos al INVIMA, que es la entidad del Estado que se encarga de vigilar que todos estos procesos se hagan de una manera adecuada. ¿Cómo saber que existen los ensayos clínicos? Pues en nuestros tiempos tenemos muchas vías de información y no es necesariamente por la invitación de el médico tratante, sino que muchas veces los pacientes también pueden tocar a diferentes puertas y si todo se da de una manera adecuada, pueden entonces eh, acceder. Sobre la localidad, ¿sí? En la mayoría de estos estudios no necesariamente se debe estar cerca del centro donde se realiza el estudio. Muchos de estos estudios se establece dentro del proceso que se les va a dar a los pacientes transporte, aunque vivan a grandes distancias. Bueno, otro hecho es que si el paciente por algún motivo quiere retirarse de los estudios,
en todo estudio el paciente está absolutamente libre de retirarse por cualquier motivo, no necesita ni siquiera dar las explicaciones y él simplemente se puede retirar y no pasa absolutamente nada. Bueno, eh, ¿por qué se hacen en diferentes poblaciones? ¿Cierto? Porque los diferentes grupos étnicos van entonces a tener una respuesta distinta. Eh, Como lo hemos visto en muchos medicamentos, por ejemplo, hay antihipertensivos que son útiles en Asia, pero no son útiles en Europa o en África, ¿no? Entonces, los estudios se hacen en muchos países. Entonces, cuando ustedes ven ensayos clínicos, van a observar que se hacen entonces por todo el mundo. ¿Cierto? Y otro hecho es que los pacientes que participan en las investigaciones pueden, entonces, deben estar en comunicación permanente con los investigadores ante cualquier requerimiento que puedan tener. Podemos pasar a contarles sobre el proceso que estamos realizando en la actualidad en la Universidad de La Sabana sobre una condición que se llama la fibrodisplasia osificante progresiva. Bueno, nosotros entramos al estudio por una paciente que tuvimos y en la búsqueda de una posibilidad terapéutica, entonces hicimos una investigación de las diferentes farmacéuticas que podrían tener algún medicamento para el manejo de esta condición. Y después de tocar varias puertas, entonces eh, llegamos al garitosmil. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí en esta condición? Es una condición autosómica dominante. La gran mayoría son mutaciones nuevas, pero si ellos tienen hijos, más o menos la mitad de los hijos van a heredar entonces la condición. Que es lo primero que nosotros observamos en el momento de nacimiento, es que hay generalmente alteraciones del dedo gordo del pie, que generalmente está aumentado de tamaño, o puede tener algo así como un juanete. Hay algunos casos raros en los cuales ese no está bien desarrollado. Es una enfermedad realmente rara, se da en una de cada 2 millones de personas y se puede producir en absolutamente todos los grupos humanos de el mundo. Bueno, entonces ya hablamos, aquí tenemos en la fotografía un ejemplo de una de las alteraciones que podemos tener en los pies en el momento de nacer. Y las otras manifestaciones pueden cambiar el momento de la presentación. Pacientes que se les empiezan a manifestar otras cosas a los 15 años, puede que 18 años también, ¿no? Algunos tienen lo que llamamos nosotros brotes, que son sitios donde el músculo se nos va a convertir en hueso, que pueden aparecer más temprano, 5 o 10 años. Uno de los problemas que tenemos es que estas alteraciones en un endurecimiento del músculo se confunde muchas veces con un nuevo tipo de cáncer que se llama un osteosarcoma. Y los pacientes son operados y van a recibir entonces un tratamiento que hace que sea peor la condición. Tampoco deben recibir inyecciones porque el sitio de la inyección se les va a producir hueso. Los golpes también les van a producir hueso en el músculo, entonces tienen que estar muy protegidos para que esto no vaya
a suceder. Y esto puede ir progresando durante la vida y va a comprometer sustancialmente eh, los, los músculos. Eh, Tenemos también que hay algunas formas que son, llamamos, atípicas, que pueden tener alteraciones de el crecimiento, que pueden tener también unos tipos de anemia como la anemia plásica y también el glaucoma, que es una alteración de la presión de de los ojos. Bueno, ¿cuál es entonces nuestro problema? O sea, ¿por qué se produce? Se produce por una mutación genética en una proteína que está codificada por el gen ACVR1. Y entonces, esta proteína, que es un receptor, va entonces a hacer que ante los golpes, inflamaciones, entonces se forme el hueso. Entonces, nuestro problema es ver cómo hacemos entonces para bloquear ese receptor o buscar alguna estrategia para que no, eh, para que la señalización de formación de hueso no llegue entonces a su destino. ¿Cómo lo diagnosticamos? Inicialmente se hacen evaluaciones clínicas. La mayoría, como les había comentado, pasan desapercibidas porque lo que vemos en el momento del nacimiento es las alteraciones del dedo gordo del pie. Y solo hasta un tiempo después, inclusive la literatura mundial, incluye Europa, Estados Unidos, eh, lo que se ha observado es que pasan a veces por 6 médicos diferentes antes de que alguien llegue a hacerles el diagnóstico preciso. El diagnóstico prenatal no se hace de manera rutinaria porque pues, es tan raro que no se incluye, aunque eventualmente una prueba de ADN se podría hacer. ¿Qué tenemos de manejo hasta el momento? Se hace manejo con lo que llamamos los corticosteroides, eh, que ayudan algo en las primeras etapas de la enfermedad, pero no es suficiente. Necesitamos desarrollar entonces medidas y medicamentos que sean mucho más efectivos. Para esto que tenemos hay varios medicamentos. La idea es que se prueben todos y finalmente se mida cuál es el más efectivo o si tenemos que la combinación de ellos también pueda ayudar. Entonces, lo importante es que todos participemos en la investigación y la evaluación de todos los medicamentos para poder entonces tener la mejor terapia disponible. Gracias por la invitación y quedo a su disposición para cualquier requerimiento.